¿Cómo están? Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a Tácticas, el programa de AS Colombia, donde no hablamos de fútbol, hablamos del juego y cómo nos cambia, ¿no? El fútbol, cómo nos cambia la liga y cómo va cambiando nuestro campeonato, nuestro torneo de una fecha a otra, de 2 o 3 fechas a otras. Hacíamos énfasis en equipos como Millonarios, América, Nacional, que estaban sumidos en una crisis de resultados, algunos del juego, uno más que otro. Y hoy hablamos de 3 equipos que están con la ilusión de meterse en los 8. Bueno, de hecho el América, para el momento en el que estamos haciendo el programa, está en los 8. Es el equipo que le ha quitado al Medellín el 8º lugar, está metido en los 8, ahí cerquita está Nacional, ahí cerquita está Millonarios, y vamos a analizar en este programa América y Nacional, qué hicieron, qué cambiaron, más allá del cambio de entrenador en Atlético Nacional, para hoy estar con posibilidades reales, ciertas, de meterse en los 8, eso sí, calendario durísimo de aquí en adelante. Don Luis Restrepo, ¿cómo está? Juan, todo muy bien. Sí, como tú decías, acá tenemos un torneo en Colombia que 3 victorias, 3 derrotas te cambian el panorama 100%. Y pues Nacional y América llevan 4 partidos sin perder, 3 victorias consecutivas para Nacional. Entonces, pues estamos en otro panorama y sí hemos visto evoluciones y cambios en el juego, en la táctica de los 2 equipos que analizaremos acá. Sí, me encantaría meter en el lío al profe Lucas de calificar si eso es bueno o es malo, que un campeonato con 2, 3 partidos que ganes o 2, 3 que pierdas te cambia tanto, pero no hay tiempo y no es la idea, pero sí lo vamos a meter hoy en el lío de que nos explique el juego posicional y el juego funcional. Profe, ¿cómo le va? Un abrazo y bienvenido. Hola, muy buenos días. Sí, no, con lo que decías, eso pasa en todos los torneos. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos la clasificación a unos cuadrangulares. Si estuviésemos en Europa, y es una liga como, no sé, la española o la Premier League, los primeros 7, 8, dependiendo de los resultados de Copa, van a competiciones europeas. Entonces, 3 partidos en esa situación también te cambia el clasificar o no clasificar. Lo que pasa es que allá tienes 38 partidos o 36 partidos para hacerlo, acá tienes 19 o 20, y entonces la fluctuación de la tabla tiene un impacto más rápido, más pronto, en lo que posiblemente sea una clasificación a finales. Ahora, en efectos de campeonato, de título, pues nosotros tenemos cuadrangulares. En Europa entiendo ningún torneo no tiene cuadrangulares, entiendo que no. Incluso creo que en Sudamérica somos solamente nosotros y Argentina, me parece. Pues Argentina tiene ahorita la Copa de la Liga y la Liga Argentina, la Copa de la Liga tiene unos cuadrangulares. Pues Paraguay. Hay una liga que unos tiene cuadrangulares y después clasificación. Ecuador tiene también una clasificación después. En Europa solamente en segunda división para los ascensos también funcionan unas clasificaciones y un campeón, pero también unas clasificaciones de los primeros. Empecemos en orden de tabla. América de Cali. El cambio del América de Cali, del profesor César Farías, que ganó un partido muy importante frente a Independiente Medellín, importante no solamente porque necesitaba los puntos, sino por 2 razones. La primera, era un rival directo, era el equipo que estaba octavo, el Independiente Medellín lo descolgó y lo tumbó. Segundo, la cantidad de goles que hizo, que marcó. Eso le permitió, en diferencia de gol, superar a Nacional, superar a Millonarios y descansar después de la fecha 14, si esa fue la 14, en el grupo de los 8. ¿Qué tenemos de América, Lucho? Juan, América hizo un par de cambios grandes en los últimos partidos y sobre todo en el último, que es la no inclusión en el 11 titular de Edwin Cardona, y con eso cambia la figura y el desarrollo del equipo adentro. Si vemos esta imagen, este fue el 11 inicial que paró América contra Medellín. Un 11 inicial casi inédito en lo que vamos del torneo, con 2, por así decirlo, extremos, 2 delanteros que se pueden entender, pero los movimientos que hicieron estos jugadores a lo largo del partido son muy diferentes al dibujo táctico inicial. ¿Qué hizo y cuál fue el movimiento determinante de América a lo largo del partido? La inclusión, digamos, de Cristian Barrios hacia el centro, a jugar por el centro del campo, no tanto como un extremo, sino casi como un segundo delantero o un media punta, y como Ever Valencia incluso jugó más como interior, dándole la banda más a Eduardo López y permitiendo la salida constante de Nilson Castrillón. Esto causó, y si vemos por ejemplo el gol el tercero, si no estoy mal, el que Nilson Castrillón asiste a Rodrigo Holgado, incluso el primero, el empate. La posición de Castrillón es siempre muy elevada y eso causa que en ataque el equipo se vea más así. 3 centrales, 2
extremos con casi Castrillón y Valencia, Eduard López jugando más por ese sector de Valencia, Valencia haciendo movimientos hacia adentro y Barrios ocupando ese espacio de media punta. Profe, el trabajo de Barrios, el de Cristian, después entró Michael y marcó también, pero de Cristian, eso que está explicando Lucho, el ir hacia adentro, primero como un señuelo, pero me parece que también le funcionó porque lo vi en el partido, vuelvo yo a la percepción, ustedes tienen más el análisis de datos, lo vi recibir muchas veces con ventaja y muchas veces incluso casi que en soledad en esa zona. No sé si el Medellín nunca supo leer ese movimiento de Cristian. Sí, yo creo que no es únicamente el movimiento de Cristian, que hizo un excelente partido, él es un excelente jugador. Tiene unas características particulares que hay que saber explotarle, porque paradójicamente es uno de los extremos de la liga, cuando lo teníamos nosotros en América, que menos supera, eso lo corroboramos nosotros con análisis de datos. Creo que su índice de regate, de éxitos en regate, es inferior al 30% de todos los extremos de la liga. Pero lo que él tiene es que él recibe con el balón al pie y conduce con el balón muy cerca al pie a una velocidad muy alta y es capaz de cambiar de dirección muy rápido. Entonces, no es que él supere las situaciones de uno contra uno, pero atrae muchos jugadores cerca. Ahora, lo que América hizo muy bien, que no lo había hecho en ningún otro partido que habíamos visto y que en este caso al Medellín le costó muchísimo encontrar una solución, es modificar la estructura como Lucho lo planteaba hace un momento. Porque el otro día hablábamos nosotros del rol de la estructura y como muchas veces los analistas, inclusive los entrenadores, los aficionados, tenemos la tendencia de saber cómo está jugando el equipo para poder cuadrar ese fútbol en la cabeza. Entonces un hipotético 1-4-4-2. Pues realmente cuando América tenía el balón no era un 1-4-4-2, juntaba casi que a dos extremos por izquierda, que son extremos habituales, poniendo a Ever Valencia y a Eduard López en el mismo carril, pero modificando esa estructura más parecido a un 1-3-5-2, en donde quedaba atrás Velasco, en lugar de lateral izquierdo, quedaba casi como un tercer central. Nilson Castrillón tiraba muy alto, apareciendo casi como extremo, y ahí era donde se le sacaba ventaja a Cristian, porque Cristian se metía adentro casi como un media punta detrás del punta. Pero no era tan fácil de descifrar porque por el otro lado también intercambiaban mucho la posición Eduard López y Ever Valencia. Muchas veces Eduard López quedándose muy pegado a la banda y Ever Valencia viniendo dentro, casi como montando dos mediapuntas junto con Cristian Barrios. Entonces, contrarrestar eso es muy difícil cuando tienes dos mediapuntas y igual tienes gente que te está amenazando por fuera. En ese caso, si Eduardo López se quedaba por fuera por izquierda y Nilson Castrillón por fuera por derecha. Entonces, uno de estos dos jugadores iba a recibir solo, la mayoría de las veces fue Cristian Barrios y ahí sacó muchísima ventaja. Juan, y también me llamó mucho la atención porque sin la inclusión, por ejemplo, de jugadores como Cardona o incluso como José Escobar, que estaba expulsado, el América tuvo el índice de posesión más bajo del semestre en este partido. Y aprovechó, digamos, esos momentos de poca posesión para por la zona media darle la ventaja al espacio a Cristian Barrios, que es un jugador muy rápido, y después a Michael Barrios. Entonces aprovechó esos movimientos dentro, en la zona, en el carril central, tanto de Holgado como de Cristian Barrios, para crear ventajas a la espalda de los centrales y no necesitar, digamos, de posesiones muy largas para generar peligro. Ahora, esa poca posesión, esa baja posesión que nos cuenta Lucho, profe, siento yo, fue premeditada, fue pensada, fue estratégica después de ponerse arriba en el marcador. No fue hacerle un partido, y no sé si usted lo recuerda, muy parecido al que Millonarios le hizo a Medellín aquí en el Campín, el 5-0, donde le marcó rápido, le marcó temprano. América realmente empieza a perder temprano, a los 7 minutos, pero a los 9 ya empata y no se demora mucho en ponerse 2-1. Y ahí, insisto yo desde la percepción, América se recoge, recula un poco y le entrega la pelota al Medellín con la esperanza de que Medellín le dé espacios a la espalda, los cuales los tuvo absolutamente todos. Sí, sin ninguna duda. Y América tiene jugadores para esto y se siente muy, muy cómodo. Eduardo López es uno de los jugadores que en Colombia mejor ataca ese espacio a la espalda, pero no solamente Eduardo López, sino tener ahí, porque lo que tú decías, ¿no? Cuando América se pone por delante, ellos vienen, se meten en su campo y ahora inclusive muchas veces parecía que se metían 5 atrás, metiendo o a Ever Valencia o a Eduardo López seguía simplemente el lateral de Medellín y se metía casi en esa línea de 5. Pero el momento que recuperaba el balón, Cristian Barrios estaba flotando por la mitad y tenías esos dos flechas por fuera que te están atacando
siempre el espacio. Y Rodrigo Holgado es un jugador que a este América le va a dar muchísimo, porque es un jugador que para salir a esas contras no es que solamente él ataque el espacio bien que lo hace, sino si tú le entregas el balón él al pie, él no lo pierde. Y él aguanta la presión de los jugadores cercanos, se gira y encuentra ese siguiente pase. Entonces, es algo que seguramente el entrenador en este caso lo tenía premeditado y en este partido les ha salido bastante bien. Para cerrar América, ¿o tiene algo más, Lucho? No, pues lo que creo, Juan, y con esta gran victoria es que podemos ver quizás un poquito un cambio de estilo. Quizás va a ser difícil volver a ver desde el 11, desde el momento inicial a Edwin Cardona, porque pues este nuevo estilo, un poquito con otro tipo de juego, otro tipo de jugadores, le hizo bien al América y se sintió cómodo a lo largo del partido. Pero no fue también el rival el que de alguna manera no le permitió, no dijo le dejó hacer, digo, se le facilitó, porque ya lo hemos visto en Medellín, tener esos problemas. Increíblemente Medellín pasó de ser en el 2024 y lo sufrió el 2023 y lo sufrió el profe Lucas, un equipo que presionaba muy alto y muy bien, pasó a ser un equipo que ni presión alta, ni presión en la mitad, y atrás, pues lo poquito que se le ha visto más o menos, contra Equidad, por ejemplo, que ahí se agrupó atrás, pero es un equipo que perdió esa intensidad defensiva. ¿No será, profe Lucas, y Lucho también si quiere contestar, que no todos los rivales le van a dar esas ventajas que le dio el Medellín? Sí, sin ninguna duda. Creo que Medellín también ha enfrentado este partido con bajas importantes. Ya lo hablamos en algún anterior programa, la falta que le hace Daniel Torres a este Medellín, pero en este partido tampoco estuvo Alvarado, que es un excelente jugador, y ya no está Varela atrás, que era un jugador que les daba muchísima seguridad, inclusive ya no está Chunga, que también era un portero que les daba muchísima seguridad en estos partidos recientes. Entonces Medellín ha sufrido este partido y vamos a ver qué pasa cuando América se enfrente a otro tipo de equipo, un equipo que se meta bien atrás, que los espere bien atrás organizados, que les salga a ellos mismos a las contras y que América tenga que venir a buscar ese espacio a campo contrario y lo veremos cuando juegue de local también, porque América es un equipo que ha cambiado bastante la propuesta inicial cuando juega de local y de visitante. Le vienen partidos difíciles. El próximo, por ejemplo, frente a Junior de Barranquilla es un partido muy duro para el América de Cali. Bueno, pasemos a Atlético Nacional, un equipo que, con respeto, por lo menos ha repetido, yo no diría ha estabilizado, pero ha repetido nómina. Los dos primeros partidos fue la misma. Ya en este tercero se vio obligado a hacer 12 modificaciones, una por sanción. Ya no estuvo Perea, entró Salazar a jugar sobre el sector izquierdo. Ya no estuvo Emilio Aristizábal por lesión, entró Ramírez. Subió un poquitico con Ramírez la media de edad, ¿cierto? Porque Nacional venía teniendo una media en esos dos partidos de 24.5 años, una muy buena edad. Ahorita 25.3. Que no es mala, pero obviamente sí la subió un poquito por la inclusión de Ramírez. ¿Qué veo yo en Nacional, Lucho y profe? Ya le veo una intención una idea, caminando hacia algo, caminando hacia algo que quiere el técnico. Lamentablemente con Bodmer, que obviamente no lo descalificamos, entendemos qué pasa, va a tener seguramente otra oportunidad de mostrar su capacidad y su calidad, pero en Nacional no le funcionaron las cosas. Con Bodmer fue difícil siempre identificar el juego de Nacional. Ya con Repeto ya con Repeto uno ve cosas que se repiten, que empiezan a ser un patrón, ¿o no? Sí, Juan, y lo hablamos la primera vez que hablamos de Repeto, de la importancia de un jugador. Y yo creo que ha sido el jugador que ha potenciado más en estos partidos, Repeto, que es incluso no es juvenil, que es Cepelini. Cepelini ha jugado un rol muy importante y acá en la imagen vemos cómo Nacional se formó ante Envigado y realmente pues la imagen inicial nos muestra casi un 4-4-1-1, pero la importancia de Cepelini y sobre todo donde lo ha ubicado Repeto es muy cerca del área contraria. Cepelini, la zona de influencia de él no es casi entre esta línea, sino jugando casi como segundo delantero, compartiendo esa zona con Eric Ramírez o con Emilio Aristizábal. Y yo lo veo mucho tirando hacia las bandas. Exacto. Y le permite a Ocampo y a Salazar en el último partido ir hacia adentro. Perea sí no tanto. Exacto. Entonces, pues Cepelini, digamos, su zona de influencia sobre todo, creo que la ha encontrado y lo que ha propuesto, repito, es que la zona de influencia de él y su gran participación del juego sea en el tercio final del campo. No tanto como lo hacía antes, que jugaba casi como interior y venía muchísimo más a recibir el balón en el tercio medio. Además, es muy interesante ver pues que está jugando con jugadores que son laterales naturales en posición de extremo. Digamos que Perea no fue titular, pero Ocampo, que es un jugador que toda la carrera jugó de
de lateral, o pues muchos de sus participaciones ha sido de lateral, está cumpliendo el rol de extremo, lo que le permite tener un poquito más de flexibilidad al momento de defender, haciendo una línea de 5 con Ocampo o incluso por el otro lado haciendo una línea de 5 con Salazar y Angulo. Entonces ha tenido esa flexibilidad con esos extremos que también tienen roles como laterales y ha podido encontrar un juego más calidad ofensiva y más seguridad defensiva. Me llama la atención, profe, en Nacional ver cómo Salazar y Ocampo, a quienes conocimos como laterales, los vimos en selección laterales. Usted conoce mucho más el proceso de ellos que yo, porque entiendo usted los tuvo en las divisiones menores de Atlético Nacional, pero sí causa, por lo menos llama la atención ver que hoy en Nacional son más volantes, son jugadores más altos y no jugadores que están en la posición donde los conocimos en selección. Sí, sí, y aquí entran las características de los jugadores y lógicamente por la elección de estos jugadores uno va descifrando sin estar en el día a día cuáles son las intenciones del entrenador. Evidentemente, Edier y Salazar son dos jugadores que han hecho su proceso como laterales, pero son laterales que les gusta mucho ir a campo contrario. Ahora, aprovechando esas características en este Nacional, es interesante verlos. Ahora mencionabas tú que no tanto Óscar Perea o Brian Palacios en su momento. Estos son jugadores extremos, que están acostumbrados siempre a tener un jugador por detrás. Normalmente Edier Ocampo y Andrés Salazar, la mayor parte de su carrera la han hecho sin tener un jugador por detrás. Ellos son los jugadores que van a campo contrario, de pronto aprovechando que el extremo en alguna situación se meta adentro, pero cuando pierden el balón saben que tienen que regresar. Entonces el entrenador seguramente quiere aprovechar estas características poniéndoles a alguien por detrás para que tengan lo mismo, pero también regresen y tener mucha más seguridad atrás, quedar mejor protegidos, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad en resultados que tenía Atlético Nacional. Y ahora por el momento les va dando a ellos buen resultado. Ahora, interesante esa característica que tienen ellos dos de no solamente ir por fuera, sino muchas veces ir por dentro. Edier Ocampo me recuerda en su juego al Dani Alves que estaba en el Barça, que muchas veces iba por fuera, pero también atacaba muy bien ese espacio como segundo punta entre centro y lateral. Y Andrés Salazar lo hace también algunas veces. Entonces eso permite que Pablo Cepelini, ahora con este cambio de estructura, teniendo dos mediocentros fijos y él jugando más de media punta, pueda muchas veces aparecer detrás del punta como un segundo punta, pero también caer como un extremo o un falso extremo cuando el balón está en campo contrario. Profe, y escuchándole eso de Salazar y de Ocampo, me parece muy interesante. Jugadores acostumbrados a no tener a nadie atrás, pero también son jugadores acostumbrados a, tras la pérdida, o acostumbrados a defender, ¿sí? A los duelos 1 contra 1 defensivos. Eso también les facilita de pronto. Yo siento que, repito, lo que quiere es un equipo que presione alto, ¿sí? No lo va a hacer todo el partido, pero que sí la intención es que no retroceda, no repliegue, sino donde pierden la pelota juegue. ¿Esas características de Salazar y Ocampo también le facilitan eso? Bueno, son jugadores que evidentemente son más fuertes en los duelos defensivos que jugadores como Óscar Perea o en su momento Brian Palacios, jugadores que estén ahí, que sean el mismo Edwin Torres, jugadores que sean extremos. El índice de duelos defensivos ganados de Andrés Salazar y Edier Ocampo va a ser superior, evidentemente, al de Óscar Perea o un extremo nato que tengan ellos. Seguramente que eso es algo que le puede ayudar al entrenador en el momento en que no tenga el balón. Y Juan, como decías tú, digamos, ese estilo que ha querido proponer Repeto de recuperación rápido tras pérdidas, sobre todo en campo rival, lo vemos con los datos del partido ante Envigado. Nacional, a pesar de que tuvo, y si vemos acá en la imagen, Nacional, a pesar de que tuvo menos pases intentados, menos pases al último tercio, menos pases progresivos y menos posesión que Envigado, miren la gran diferencia en la zona inferior de la imagen. Vemos las recuperaciones en campo rival y las recuperaciones en último tercio. Incluso la cantidad de toques en el área de Nacional comparado con los toques en el área de Envigado, a pesar de que Envigado tuvo más la pelota, nos muestra que lo que quiere Repeto es ataques rápidos a partir de recuperaciones rápidas. No posesiones muy largas necesariamente cuando se recupera en campo rival, sino recuperar apenas se pierde y aprovechar esos espacios que generan los rivales cuando pierden el balón en campo sí, y no lo que yo escuché por ahí, que es que la juventud le permite, claro, la juventud ayuda, pero no se nos puede olvidar que Envigado también es un equipo joven. Claro. O sea, no estaban atacando un equipo de promedio 32, 33 años, estaban atacando un equipo que tiene que tener un promedio parecido o un poquito más bajito, como históricamente ha sido Envigado. Lo que pasa es que tiene dos jugadores que le suben el promedio, sí, que son Cadavid y 25.6, pero... Claro, Cadavid y Jaramillo suben mucho el promedio, pero también es un equipo joven. ¿Algo más de Nacional, Lucho?
mucho, profe, o vamos ya para ir cerrando con lo que es el juego posicional y el juego funcional? Yo creo que vamos ¿Sí? con el posicional y el funcional. Profe, Aprendamos. entonces aprendamos, sí, su tablero. Bueno, les muestro algo acá para intentar aclararlo. Lo primero que tengo que decir mientras voy sacando el tablero es que si tuve esta conversación con algunos colegas y amigos en Europa, también intentando ver cómo ellos comprendían esa diferencia entre juego de posición, juego funcional o juego posicional y funcional, y parten de la misma base que siento que parto yo, y es decir, que entrar en esos debates muchas veces es una chorrada, como dicen en España, Sí. es jugada, porque se está intentando estigmatizar, crear dogma de ideas que en su esencia son muy comunes. Entonces, esto que yo monté aquí es lo que Paco Cirulo dice que es la matriz del juego posicional. Una situación de juego, como lo llama él, una SSP, una situación simuladora preferencial, de 4 contra 4 más 3. Entonces hay un equipo verde, que son 4 jugadores, que se enfrenta a un equipo azul, que está acá, otros 4 jugadores, y hay 3 jugadores comodines. Si el entrenador es medianamente coherente, pondría aquí posiblemente un jugador central, aquí un mediocentro, aquí un delantero, y junta a los jugadores verdes, por ejemplo, los 4 de atrás y los azules 4 en la mitad. ¿Qué intenta hacer con este juego? Es que la gente, los jugadores, empiecen a entender cómo organizarse en torno al balón. ¿Por qué? Porque estos 4 jugadores, si el objetivo es llevar el balón a este comodín para poder progresar, estos 4 jugadores no pueden tapar todas las líneas de pase. Entonces, si este jugador viene y tapa acá, este pase está acá. Y este ahora tiene que decidir. Si este viene y tapa acá, entonces el pase entra acá directamente. Si este tapa acá, el pase puede entrar acá hasta que venga este y entonces puedo entender cómo llegar acá. Esto en esencia lo llamó Johan Cruyff un juego de posición. Y es de donde viene la idea del juego posicional. Ninguno de estos jugadores está jugando de central, de mediocentro, de delantero. Está simplemente jugando en un espacio en donde, por ejemplo, si el equipo azul recupera el balón, ahora son los verdes los que vienen dentro y los 4 azules lo que tienen que intentar hacer es el campo lo más rápido posible, hacerlo grande, para que ahora estos 4 jugadores no puedan tapar todas las líneas de pase. Si tapan fuera, puedo ir por dentro. Si vienen dentro, puedo ir por fuera para llegar a donde yo quiero ir. Entonces, esto es un juego de posición. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el juego funcional? ¿Y por qué decía yo lo de los debates? Porque al parecer, cuando hablamos de juego de posición como un modelo de juego, o el juego posicional como un modelo de juego, cada vez más yo escucho gente que intenta encasillar a los jugadores como si ellos tuviesen que estar en una posición rígida y completamente inflexible, de pronto más parecido a lo que era el juego del Barça hace 30 años después de que salió Johan Cruyff, con extremos que siempre tenían que estar pegados a la banda, que no se podían mover de acá, cuando hoy en día el juego es todo lo contrario. Pues vamos a decir que hipotéticamente este equipo que está de negro, que va para acá y se organiza con 4, un portero, 4 jugadores atrás, 3 en la mitad y 3 arriba, se enfrenta a un equipo que se organiza con una línea de 5, 3 centrales, 2 mediocentros, un media punta y 2 puntas. Y cuando tiene el balón quiere modificar esa estructura para sacar ventaja. Por ejemplo, tirando a este lateral muy alto, poniéndolo como extremo y metiendo a este extremo, similar a lo que hizo Cristian Barrios, aquí en la mitad, como media punta para generar una situación de 4 contra 3. Eso sería una ventaja que el entrenador quiere generar, más allá de que sea juego posicional o juego funcional. Pues si nosotros veíamos, por ejemplo, el Fluminense de Diniz, que gana la Copa Libertadores, muchas veces Marcelo partiendo como extremo por acá, uno lo veía apareciendo por acá. Entonces no era necesariamente este jugador el que iba alto, simplemente si ellos querían generar una superioridad en la mitad, los jugadores iban interpretando ese espacio. Por ejemplo, este venía acá, por ejemplo, este venía acá, por ejemplo, este se mantenía acá y este se quedaba aquí atrás porque comprendían que el rol era quedar más o menos organizados así. Y en función de esos espacios uno iba encontrando a veces a Marcelo acá, a veces a Marcelo acá, inclusive a veces a Marcelo acá. En esencia, es lo mismo. Los jugadores tienen asignados unos roles en donde ellos están buscando generar unas ventajas desde
un punto de vista que no es netamente rígido, hablando del juego funcional, pues hablamos de que el jugador cumpla una función y que esa función ayude a generar algún tipo de ventaja, acá hipotéticamente un 4 contra 3. El juego de posición es esencialmente lo mismo. Simplemente es que muchas veces en los equipos de Pep Guardiola, por usar un ejemplo, no vemos nosotros si este lateral en su momento era Joao Cancelo, lo veíamos muchas veces viniendo acá y de pronto al interior empujándose acá y no necesariamente a este jugador viniendo acá porque cuando perdía el balón, él sabía que tenía que tapar este espacio. Entonces, en realidad, y yo lo dije la otra vez, esta idea del juego de posición cada vez más Paco Ceirulo y Juan Manuel Lillo como referentes de esta idea de juego le han cambiado el nombre a juego de ubicación, pero la esencia es que los jugadores aprendan a ubicarse en torno al balón, alrededor del balón. Cuando yo veo los equipos de Diniz sobre todo, hacen exactamente lo mismo. Podríamos decir que ellos de pronto tienen un poco más de, interpretamos nosotros, que es una libertad, es decir, que el jugador tiene más libertad para ocupar unos espacios y de pronto esas distancias en donde un hipotético lateral izquierdo aparece de extremo por derecha no se ve mucho en los equipos de Pep Guardiola, pues en realidad los jugadores están intentando construir ventajas que el entrenador prepara en el entrenamiento. Vale, muy bueno. ¿Le quedó claro? Sí, pero igual el tema es que la confusión viene desde hace mucho. O sea, desde hace mucho trataron de dividirlos, de Sí. separarlos, de decir son dos cosas completamente diferentes, hasta antagonistas, ¿no? Exacto. En la época de Diniz, final de la Copa Libertadores año pasado, recuerdo haber leído muchos escritos donde casi que decían que Diniz era un hombre que sacaba la cabeza en un momento donde todos querían jugar fútbol de posición. Exacto. Y lo que yo creo, Juan, que hay que recalcar es que no son opuestos. No son opuestos y muchas veces como decía Lucas, lo encasillan en que hay dos tipos de ataques, el ataque posicional y el ataque funcional, y en verdad no son así, no son dos opuestos marcados, no es blanco y negro, sino que son pues características que se entienden en un contexto más grande, como nos explicaba Lucas, que creo que pues a mí me quedó claro, yo aprendí. Ahorita le hago quiz. Por favor, sí, estoy listo. Profe Lucas, un abrazo, muchísimas gracias y nos volvemos a ver dentro de 8 días. Perfecto, no, muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Chao, chao. Luchito, ¿saco hoja y de una vez el quiz? Sí. Bueno, ¿qué? No es sorpresa. ¿No sorpresa? A ustedes muchísimas gracias, bienvenidos siempre aquí a Tácticas, el programa de AS Colombia donde hablamos del juego, no de fútbol.